En la lectura del testamento, mis padres sonrieron cuando el abogado le entregó a Vanessa un cheque por $10 millones. Luego, se voltearon hacia mí y dijeron, ve a ganarte lo tuyo. No lloré. No titubeé. Solo miré la mesa pulida, fingiendo que mi pulso no latía en mis oídos. Entonces, algo cambió. Un hombre mayor con traje gris se levantó. Hay un documento más, dijo, desplegando un sobre desgastado con la letra de mi abuelo. La sonrisa de mi madre se desvaneció. Los dedos de mi padre temblaron. Los ojos de Vanessa se estrecharon. Ese sobre lo cambió todo. Era el comienzo de una tormenta que destruiría cada mentira cuidadosamente construida que habían formado. Y empezó en un lugar que no había visto en más de un año, la hacienda de mi abuelo en las afueras de Charleston, donde el viento alguna vez sonaba como seguridad y ahora cargaba el peso de secretos. No había regresado a la hacienda desde la primavera anterior a la muerte de mi abuelo. Era raro cómo algo tan familiar podía sentirse tan ajeno. La grava crujía bajo mis botas al salir del coche, y las campanitas de viento en el porche, que una vez fueron la banda sonora de las tardes de verano y del té helado en la ventana, ahora sonaban huecas, ecos de algo perdido. Dudé antes de tocar. La pintura blanca en la puerta estaba desgastada, igual que siempre. Los árboles de magnolia todavía se inclinaban un poco demasiado hacia el este, pero no me sentía bienvenido. Cuando la puerta chirrió al abrirse, medio esperaba silencio. En cambio, escuché, así que, por fin decidiste aparecer. La voz de mi abuela no había cambiado, seguía siendo lo suficientemente afilada como para cortar vidrio. Sus brazos cruzados, la mandíbula apretada como piedra. Me quedé congelada, tratando de encontrar algo, cualquier cosa en su rostro. Calidez, alivio, confusión. Pero solo había frío. Abuela, ¿qué pasa?, pregunté, acercándome más. Me dijeron que estabas demasiado ocupada, que no querías que te molestaran, que tenías una vida nueva. Su voz vaciló, luego se volvió dura otra vez. Tu abuelo llamó por ti, Clare. Todos los días en su lecho de muerte. Te pidió a ti. Tragué saliva. La garganta se me secó de repente. Eso no es cierto. Intenté llamar. Pasé en marzo. Vanessa estuvo aquí. Dijo que no había nadie en casa. Los ojos de mi abuela se estrecharon. Nosotros estuvimos aquí. Siempre estuvimos aquí. Hubo una larga, dolorosa pausa. Luego, se dio la vuelta y desapareció dentro de la casa sin decir una palabra. La seguí. El aire se sentía más denso adentro, como si las paredes contuvieran la respiración. Ella volvió con un cuaderno de cuero gastado. Este es el número al que llamaba, dijo, entregándomelo. Reconocí su letra al instante, cuadrada y ordenada, con un ligero inclinamiento. Pero el número en la página, no el mío. Abuela, este no es mi número. Ni cerca. He tenido el mismo desde la universidad. Ella miró el cuaderno, frunciendo el ceño. Nos dijeron que lo habías cambiado, que no querías ser rastreada, que te avergonzaba nuestra familia. No, dije, retrocediendo hacia la pared para apoyarme. Te mintieron. Me cortaron de ti a propósito. Sus manos temblaban. Se hundió lentamente en el sillón de flores desgastado junto a la chimenea, como si sus rodillas se hubieran rendido. Me dijeron que el funeral era al mediodía, susurré. Llegué a la iglesia y estaba vacía. Ella levantó la vista, con el rostro pálido. El funeral fue a las 9, dijo suavemente. Les dijeron a todos que no viniste, que no te importaba. Mi respiración se atascó. Nunca habría perdido su funeral. Nunca. Por un momento, la habitación quedó en silencio. Demasiado silencio. Y entonces lo sentí, como una grieta en la presa, el pecho apretándose, la visión nublándose. Me hundí a su lado, aferrando su mano como un niño. No sabía, dije. No sabía que él estuviera enfermo hasta que ya era demasiado tarde. Su voz se suavizó, su mano rozando la mía. Ahora sabemos la verdad. Eso es lo que importa. Lo sabemos. Nos quedamos allí mucho tiempo. El silencio no era incómodo. Era pesado, denso con todo lo que no se dijo. El viejo reloj en la repisa tic-tacaba más fuerte de lo que recordaba. Afuera, el viento empezó a levantarse y barrió hojas secas por el porche como recuerdos inquietos. Finalmente, mi abuela se levantó. Sus manos temblaban ligeramente,
pero había un fuego en sus ojos que no había visto en años. «Los voy a llamar», dijo. «¿A quién?». No respondió al principio. Fue hacia el viejo teléfono rotatorio en la pared de la cocina, aquel que mi abuelo se negó a reemplazar, y comenzó a marcar. Cada clic del dial parecía deliberado, cargado, como puntuación de una frase que había esperado demasiado tiempo para escribir. Observé sus dedos, delgados por la edad, pero firmes con determinación. Cuando la línea se conectó, su voz se volvió fría y cortante. «Betty, te necesito, Jacob y Vanessa. Aquí, ahora». Un protesta ahogada pasó por el auricular, pero ella la cortó. «No, no puede esperar. Estén aquí en 1 hora». Colgó sin decir adiós. Luego, se volvió hacia mí. «El abogado también viene en camino». Asentí. «Tu abuelo». Dejó algunas cosas, instrucciones, pero dejó claro que solo se leerían en presencia de todos. «Así que eso es exactamente lo que vamos a hacer». No hablé. No necesitaba hacerlo. Solo asentí. Durante la siguiente hora, me quedé en la pequeña mesa de la cocina, recorriendo con el dedo el borde de la madera. Esa mesa, la misma donde mi abuelo solía tomar su café matutino mientras leía revistas científicas que le enviaba desde la universidad. El lugar donde me preguntó por primera vez sobre mi estudio de comunicación B. El lugar donde le dije que quería estudiar memoria vegetal. Y él no se rió. Miré alrededor de la cocina. Las mismas cortinas, el mismo zumbido del viejo refrigerador. Pero el aire había cambiado. Pasos resonaban en el porche. Tocaron la puerta. La abuela puso una mano en mi hombro. «Quédate aquí. Te llamaré cuando sea momento». Desde la cocina, podía escuchar cómo llegaban uno por uno. La voz excesivamente dulce de mi madre. «Ay, Dios mío. Huele exactamente igual aquí». La voz calmada y medida de mi padre. Pensé que esto ya se había resuelto. El suspiro despectivo de Vanessa. En serio, esto no pudo haber esperado hasta que terminara el proceso de la herencia. Luego, silencio. Y la voz de mi abuela, más fría que nunca. «Por favor, siéntense. El señor Harold Kane está en camino. Leerá las instrucciones finales de Walter». Pude imaginar sus rostros, confundidos, curiosos, un poco molestos. Ellos no sabían que yo estaba aquí. No sabían lo que estaba a punto de pasar. Y yo tampoco. Pero en el fondo, esperaba que tal vez, solo tal vez, alguien dijera en voz alta lo que siempre supe en mis huesos, que lo que hicieron no fue amor, que el silencio, la exclusión y la manipulación no fueron malentendidos. Fueron decisiones. La puerta principal volvió a crujir. Escuché una voz nueva. Firme, profesional, el abogado. «Esto no tomará mucho», dijo. «Pero debe hacerse correctamente». Esa fue mi señal. La voz de mi abuela llamó. «Clare, entra ahora». Me levanté. El corazón me latía rápido. Y al atravesar la puerta de la cocina hacia la sala, 3 cabezas se volvieron en mi dirección, ojos abiertos, expresiones que se deshacían de inmediato. La sonrisa de mi madre se congeló. La mandíbula de mi padre se tensó. La cara de Vanessa palideció. El aire chisporroteó como estática. No estaban solo sorprendidos de verme. Estaban aterrorizados. Los 3 simplemente me miraron. Mi madre parpadeó como si hubiera visto un fantasma. Mi padre ajustó su cuello, un tic nervioso que no había visto en años. La boca de Vanessa se abrió ligeramente, pero no salió ningún sonido. Parecía que alguien le había arrancado el guión de las manos en medio de la actuación. Mantuve la espalda recta. Si esperaban que me encogiera, se iban a llevar una decepción. La abuela hizo un gesto hacia un sillón vacío frente a ellos. Me senté lentamente, calmando mi respiración. El señor Kane, el abogado, me dio un rápido asentimiento, cortés pero inexpresivo. Luego abrió su maletín de cuero y sacó un sobremanila grueso. «Esto», empezó, «es el último testamento y voluntad de Walter R. Bittman, grabado y sellado según su petición. Además de los documentos oficiales, incluyó una carta escrita a mano para ser leída en voz alta». Nadie habló. Él aclaró su garganta y empezó. «Para mi esposa, Margaret Whitman». La abuela ni siquiera parpadeó. «Dejo nuestra hacienda familiar, la casa y fondos suficientes para su comodidad y cuidado. Ella sabe cómo encontrar el resto». Luego pasó la página. «Para mi nieta, Clare Bittman». La habitación se apretó. Lo sentí.
Dejo el anexo de investigación Whitman, ubicado en 317 Laurel Creek Road, Charleston, incluyendo todo el equipo de laboratorio, cuentas de financiamiento, patentes de investigación activas, una propiedad intelectual actualmente registrada bajo Whitman y Nebastian. Un suspiro que no fue mío. Los ojos de mi madre se desviaron hacia Vanessa. Mantuve las manos juntas. El señor King continuó. Y finalmente, el resto de mi patrimonio, participaciones financieras, acciones y fondos de retiro serán divididos por igual entre mis dos nietas, Clare y Vanessa Whitman. Ahí estaba, una bomba, silenciosa y elegante. Pero la explosión vino justo después. Vanessa saltó de su silla. Su silla rasposó en el piso con un chirrido. ¿Qué? Escupió. Él le entregó el anexo, toda la instalación. Su voz se quebró en crudo. Eso es una locura. Tú me dijiste. Ella señaló a nuestros padres, temblando. Dijiste que todo sería mío. Que si solo seguía visitándolo, si sonreía y jugaba bien, todo llegaría a mí. Los labios de mi padre se apretaron, pero no respondió. Mi madre miró al suelo como si pudiera abrirse y tragársela. Yo solo me quedé allí, observando, viendo cómo todo se deshacía. El señor King levantó una mano con calma. Hay más. El señor Whitman también escribió una carta personal para Clare, que pidió fuera leída en voz alta en esta habitación frente a la familia. Vanessa soltó una risa amarga, pero nadie más se unió a ella. La abuela le entregó una carta doblada de la gaveta junto a ella. La escribió la semana antes de morir, dijo. Ella me hizo prometer. El abogado la desplegó lentamente, con cuidado de no rasgar el papel arrugado. La letra de mi abuelo era ancha, segura, que llenaba toda la página. Para mi queridísima Clare, empezó a leer el señor King. Si esto está siendo leído, entonces ya no estoy a tu lado. Pero mi fe en ti permanece, más fuerte que nunca. Las palabras me golpearon como un viento cálido a través de una ventana abierta. Siempre fuiste la callada, la observadora, la pensadora, la que preguntaba por qué cuando los demás no les importaba. Vanessa se desplomó en su silla. Los dedos de mi madre se retorcían en su regazo. Mi padre miraba por la ventana. Construiste tu propia verdad en una familia que nunca aprendió a honrar la tuya. Sentí que algo cambió dentro de mí. No ira, no venganza, solo reconocimiento. Nunca fuiste un error. Eres el legado del que más orgulloso estaba. Las lágrimas nublaron mi vista, pero no aparté la mirada. Quería que todos escucharan cada palabra. Cada palabra. La voz del señor King permaneció firme, incluso mientras el peso de las palabras movía el aire en la habitación. Vi cómo apretaste ese pequeño cuaderno cuando tenías 7 años, siguiendo cuánto tardaban en llenarse las gotas de lluvia a un vaso. Vi cómo se iluminaba tu rostro cuando descubrías patrones, mientras los demás solo veían distracciones. El pecho se me apretaba. Recordé ese cuaderno. Todavía lo tenía. Continuó diciendo, vi cómo se apagaba tu alegría cuando tu madre te ignoraba. Como tu padre cambiaba de tema cada vez que compartías algo de lo que te sentías orgullosa. Escuché cómo mi madre respiró con fuerza. No la miré. A Vanessa le resultaba más fácil para ellos. La carta seguía. Ella brillaba en todas las formas que ellos entendían. Pero tú, Clare, brillabas en formas que no podían traducir, y en lugar de aprender tu idioma, te cerraron la puerta. Vanessa se movió en su asiento, con los brazos cruzados bien apretados. No la culpo totalmente. Ella interpretó el papel que le dieron. Pero tú escribiste tu propio papel, y eso, niña, requiere valor. Una lágrima rodó por mi mejilla. No la limpié. Recuerdo el día que ganaste tu primera feria de ciencias y me pediste que escondiera el trofeo. Dijiste, quizás si no lo muestro, dejen de mirarme como si fuera la hija de otra persona. Un suspiro bajo, doloroso, escapó de algún lugar del otro lado de la habitación. Quizá de mi padre. Merecía celebrar, Clare. No la invisibilidad. Y aunque no puedo deshacer el daño, puedo darte algo que sea completamente tuyo. Un lugar para construir libremente, sin disculpas, sin sus sombras. El señor King hizo una pausa, doblando la carta lentamente. El silencio que siguió no estuvo vacío. Estaba cargado de recuerdos, resentimientos y algo nuevo. Claridad. Aclaré mi garganta. Recuerdo esa feria de ciencias, dije suavemente, rompiendo la tensión.
Mi madre no vino. Ella estuvo en el ensayo de Vanessa. Vanessa se estremeció. Regresé a casa después, sosteniendo ese trofeo como si fuera un pecado. Finalmente, habló mi padre. Clare, este no es momento para revivir el pasado. No, dije, afinando la voz. Es el único momento, porque lo único que obtuve de ustedes fue, ¿por qué no puedes ser más como tu hermana? Volteé a Vanessa. ¿Y tú? Cada vez que intentaba estar orgullosa de algo, tú lo convertías en una amenaza. Ella se burló. Vamos, siempre te hiciste la víctima. Yo luché por lo que tengo. Asentí. ¿Quieres decir que visitaste a tu abuelo cuando te convenía? Sonreíste cuando te lo dijeron. Dijiste las cosas correctas porque pensaste que te darían frutos. La expresión de Vanessa se endureció. ¿Y qué? ¿Crees que eres tan pura? Desapareciste durante años. No, exploté. Me cortaron. Le dijiste a la abuela que no querías verla. Le diste a mi abuelo un número falso y te aseguraste de que nunca recibiera sus mensajes. Eso no es distancia. Es borrón. Mi madre se levantó de golpe. Basta. Clare. Estás tergiversando todo. Esta familia ha pasado por mucho. Esta familia, interrumpió la abuela con dureza, ha estado viviendo una mentira, y permití que eso sucediera demasiado tiempo. Mi madre la miró, sorprendida. Madre, no. La abuela dijo, los vi cerrar los ojos ante el dolor de Clare. Creí en ustedes cuando dijeron que ella no le importaba. Debería haber sabido mejor. Mi padre se movió incómodo en su asiento. Mira, Clare tuvo su educación, sus campamentos de laboratorio, sus viajes. Eso no fue gratis. No, dije, no fue. Pero ustedes no pagaron por nada de eso. El abuelo sí. Cada centavo, las becas que encontró para mí, los vuelos, las revistas. Ni siquiera sabían a dónde iba la mayor parte del tiempo. Mi voz se quebró. Me hicieron sentir como una carga. Él me hizo sentir vista. Vanessa se levantó. Esto es ridículo. Me dijeron que obtendría todo. Yo fui la que se quedó. La buena hija. No, dije con calma. Tú eras la que actuaba, la elegida. Yo era la oculta. Pero el abuelo no se olvidó de mí. Y ahora tú ya no puedes borrarme. La cara de Vanessa se torció. ¿Por qué deberías tener algo? ¿Solo porque eres una pequeña genio triste con bata de laboratorio? Sonreí ligeramente. No, yo tengo algo porque gané su amor honestamente. Y esa, niña, es la única cosa que nunca entendiste. El amor no es una actuación. Entonces, la abuela se levantó. Caminó al centro de la habitación, despacio, pero sin vacilar. Lamento que Walter te haya dejado algo, dijo, mirando directamente a Vanessa. Tú pudiste hacer el papel, pero nunca fue amor. Fue una transacción, y me da vergüenza no haberlo visto antes. Se dirigió a todos ellos. Váyanse. No son bienvenidos aquí. Mi madre exhaló sorprendida. Basta. Fuera. La abuela volvió a decir, ahora. No. Ellos no se movieron al principio. Luego, Vanessa tomó su bolso y salió a toda prisa, con los tacones resonando en la madera como disparos. Mis padres la siguieron, atónitos y murmurando sobre desafíos legales. Y por primera vez en mi vida, no pudieron llevarse nada con ellos. La puerta se cerró con un clic tras ellos. Sin golpes, solo una sensación de final. Me quedé allí un momento, enraizada en el lugar, sin saber qué sentir. La habitación ahora estaba en silencio, no tensa, no explosiva, solo libre. La abuela pasó junto a mí y se sentó lentamente en el sofá. Sus manos, que momentos antes temblaban, ahora reposaban tranquilas en su regazo. Regresarán, dije, apenas un susurro. Siempre regresan. Quizá, respondió ella. Pero esta vez, no tenemos que dejarlos entrar. Tardó un rato en que eso calara. Durante tanto tiempo, había funcionado bajo un contrato silencioso. Si demostraba suficiente, si lograba mucho, si permanecía útil, tal vez me verían. Tal vez me llamarían hija, hermana, familia, sin dudar. Pero estar allí, con el eco de las palabras de mi abuelo todavía flotando en el aire, entendí algo dolorosamente sencillo. Había estado intentando ganar amor de personas que nunca tuvieron de qué dar. ¿Y mi abuelo? Él lo vio mucho antes que yo. Creo que necesito aire, dije.
La abuela asintió y salí al porche trasero. Las tablas crujieron bajo mis pies. Un sonido que alguna vez significó hogar. Ahora significaba cambio. Los árboles de magnolia todavía florecían en la esquina. Más allá de la cerca, el mismo campo de tierra roja donde mi abuelo me dejó construir mi primer invernadero, niño. Se derrumbó en 2 semanas, pero él lo llamó un desastre perfecto. Y nos reímos de eso durante años. Pensé en aquella niña, de 10 años, con las rodillas sucias, los ojos brillantes, y me pregunté cuánto tiempo había estado enterrada bajo expectativas que no eran suyas. Cuando regresé adentro, la abuela había puesto una tetera en la estufa. Ahora se movía lentamente, pero sus acciones eran deliberadas. «¿Sabes?», dijo, Walter empezó a planear ese anexo de investigación hace 5 años, antes de enfermarse. La miré sorprendida. Me dijo que quería que tú tuvieras un espacio que no necesitara permiso para ser tú misma. Sentí las lágrimas antes de que llegaran, tranquilas, limpias, sin temblar, solo liberación. Esa noche, me quedé en mi antigua habitación por primera vez en años. El papel tapiz estaba desvaído, el colchón demasiado blando, pero el techo todavía tenía esas estrellas que brillan en la oscuridad, que Walter me ayudó a pegar cuando tenía 9 años. Los había puesto en constelaciones científicamente precisas, ni siquiera lo cuestionó. Mientras yacía allí, me di cuenta de otra cosa. La casa ya no se sentía embrujada. Se sentía reclamanda. A la mañana siguiente, preparé café para los dos y lo llevé a la mesa de la cocina, la misma donde solía evitar cuando mis padres visitaban. La abuela dobló el periódico y me regaló una sonrisa cansada pero cálida. ¿Y ahora qué?, preguntó. Creo que voy a ver el anexo, dije. El laboratorio, el anexo, ella asintió. ¿Le gustaría eso? Miré por la ventana. La luz del sol se filtraba suavemente entre las ramas de magnolia. Por primera vez en mucho tiempo, no sentí que tenía que correr, probar o explicar. No me sentía invisible. Y eso, más que el dinero, más que cualquier herencia, fue el primer regalo real que había recibido de esta familia. La persona que creyó en mí dejó algo más grande que un legado. Me dejó permiso para empezar de nuevo. La primera vez que vi el anexo, no parecía un laboratorio. Parecía un granero convertido, y eso exactamente era. Escondido al final de un camino polvoriento cerca de Laurel Creek, el edificio tenía vigas anchas, un techo de lámina y un par de puertas dobles que parecían de un establo, no de una instalación de investigación. Pero adentro había magia. El espacio había sido completamente renovado. Paneles de cristal cubrían la pared este, permitiendo que entrara toda la luz de la mañana. Mesas estaban ordenadas con equipo de laboratorio sin usar, microscopios, centrifugadoras, tablets de datos y una impresora 3D aún envuelta en plástico. Estantes tenían cajas sin abrir con mi nombre. En el centro, había un banco de trabajo. Sobre él, mi cuaderno de infancia, aquel que pensé que había perdido en la universidad, con páginas rasgadas, escritura desordenada y pequeños diagramas de los sistemas de comunicación de las abejas. Mis rodillas casi se doblaron. Mi abuelo no solo construyó un laboratorio para mí, construyó un hogar para mi mente. En las semanas siguientes, me mudé al anexo a tiempo completo. Recluté a 2 estudiantes de posgrado, Tara y Maike, amigas de mi programa universitario que compartían la misma esperanza obstinada de que la ciencia todavía podía ser humana. Empezamos con poco. Una beca local para investigación de microirrigación. Luego, una alianza con una cooperativa agrícola regional para probar rotaciones de cultivos sostenibles. Cometimos errores, quemamos equipos, lloramos por propuestas de financiamiento rechazadas y modelos de datos rotos. Y sin embargo, seguíamos presentándonos todos los días. Abrí las puertas a un lugar que no me pedía que me explicara. Un lugar donde las ideas no eran ridiculizadas, solo probadas. Un lugar donde ser demasiado intenso, demasiado callada o demasiado inteligente no era algo por lo que tener que disculparse. Una tarde, después de un rechazo brutal de financiamiento, me encontré sola en el anexo. Los demás ya habían ido a casa, las luces estaban tenues, y me senté en el piso junto al armario de almacenamiento, rodeada de impresiones y tazas de café vacías. Metí la mano en mi bolso y saqué la carta de mi abuelo, aquella que le pedí al señor Kane que me permitiera quedarme. La desplegué, encontré la línea que ya había leído 100 veces y susurré esa línea en la habitación.
Tú escribiste tu propio papel. No era solo ánimo. Era instrucción. Esa noche, escribí una nueva propuesta, no para otro sistema de irrigación, sino para un programa juvenil de ciencia basado en escuelas rurales. Un programa para niños como yo, callados, curiosos, ignorados. Lo llamamos la Iniciativa del Pequeño Científico. En nuestro primer año, trabajamos con solo 12 estudiantes. Venían de pueblos donde las escuelas aún usaban libros de texto desfasados, y nadie había llevado un microscopio a clases. A cada niño le dimos un cuaderno de cuero, una réplica del mío, con las palabras de mi abuelo estampadas en la primera página. Escribe las cosas que no entiendes. Algún día el mundo lo hará. Ese otoño, una niña tímida llamada Amber, de apenas 13 años, con el cabello siempre en su cara, me mostró páginas de observaciones de comportamiento de abejas que ella misma había hecho. Sus cálculos eran torpes, su gramática era desordenada, pero su mente era brillante. Cuando se lo dije, me miró como si le hubiera entregado un planeta. ¿De verdad lo leíste?, susurró. Sonreí. Por supuesto que sí. Y en ese momento, entendí. Esto no se trataba de reemplazar lo que perdí. Era plantar algo nuevo en mejor tierra y dejar que crezca sin miedo. El correo llegó 3 años después de la lectura del testamento. Era de un abogado, no del señor Kane, sino de alguien que representaba a Vanessa Whitman. La línea de asunto era breve. Solicitud de visita. Clare Whitman, anexo de innovación. Al principio, me preparé para problemas legales. Suponía que era otro intento de desafiar el testamento, reabrir alguna cláusula o revivir alguna versión del pasado que ya habíamos enterrado. Pero cuando Vanessa llegó, apenas la reconocí. Se le habían ido los tacones de diseñador y el cabello perfectamente peinado. Sin maquillaje, un abrigo azul marino demasiado grande para sus hombros. Entró en el vestíbulo principal lentamente, como si no quisiera ocupar espacio. Estaba junto al retrato de mi abuelo, sobre la mesa de recepción. Se detuvo al verlo. Él siempre supo quién eras, dijo en voz baja. Incluso cuando yo no, especialmente cuando yo no. Por un segundo, no supe qué responder. Entonces asentí. Quiero verlo, dijo. El laboratorio, el trabajo, lo que has hecho con él. Podría haber dicho que no, pero no lo hice. Le ofrecí el recorrido. Caminó a mi lado por los invernaderos, las salas de desarrollo de cultivos, la pared de exhibición con fotos de nuestra iniciativa del pequeño científico. No habló mucho, solo hizo preguntas sencillas y honestas. ¿Cómo financian todo esto? ¿Para qué es este aparato? ¿Los niños pueden publicar sus resultados? Cuando llegamos al huerto comunitario, un espacio donde las familias locales cultivan alimentos usando nuestros métodos, ella se detuvo. Había niños cosechando lechuga, una madre y su hijo riendo cerca de los compost. Un padre probando la humedad del suelo con uno de nuestros kits de campo. Vanessa se volvió hacia mí. Su voz se quebró. No espero que me perdones. Guardé silencio. Solo quería ver qué construyó para ti y qué construiste tú con eso. No lloró, pero sus manos no dejaban de moverse, jalando sus mangas, trazando círculos invisibles en la barandilla. La dejé quedarse todo el tiempo que quisiera. Sin sermones, sin represalias, solo verdad. No hablamos mucho, pero ahora, 2 veces al año, Vanessa se ofrece como voluntaria en el campamento de ciencia juvenil. Ella ayuda a los estudiantes con habilidades para presentar, como explicar datos complicados en un inglés sencillo, como pararse con confianza. Los niños la adoran. Algunos incluso le llaman Cochube. Al terminar su primer verano como voluntaria, me entregó una carpeta. Escribí una guía de comunicación para los niños tímidos, dijo, casi avergonzada. Pensé que podría ayudar. La abrí esa misma noche. No era perfecta, pero era reflexiva, suave, auténtica, y por primera vez en mi vida, vi una versión de mi hermana que no me daba miedo. Ella nunca se disculpó con palabras, no directamente, pero siempre aparece. Eso es más de lo que jamás esperé. Y tal vez, solo tal vez, eso sea suficiente. No somos hermanas como la gente suele decir. Pero en este pequeño rincón del mundo que mi abuelo soñó, hemos dejado de fingir. Y de alguna forma, eso es el comienzo de algo verdadero. Han pasado 6 años desde la lectura del testamento. 6 años desde que la puerta principal se cerró de golpe tras mis padres y Vanessa,
con sus pasos resonando en el porche como el final de una obra para la que nadie aplaudió. No he hablado con mis padres desde entonces. A veces, sus nombres aparecen en correos que no abro, en comunicados de caridad o en artículos financieros de Florida, donde se retiraron temprano. No los odio, pero tampoco los extraño. Lo que sí pienso es en el trabajo. El anexo ha crecido más allá de lo que imaginé. Lo que empezó siendo un granero convertido ahora es un campus de investigación completo, con 4 laboratorios, 3 invernaderos y más de 60 acres de campos de prueba. Hemos desarrollado variedades de semillas resistentes a la sequía que ahora alimentan a miles en partes del sur donde los cultivos tradicionales fallan. Nos hemos asociado con universidades desde Kenia hasta Brasil para compartir hallazgos en agricultura regenerativa. Y justo el mes pasado, estuve en un escenario en San Francisco aceptando una beca nacional para innovación climática. Las luces estaban brillantes, pero no me intimidaron. Traje un traje azul marino y un reloj de bolsillo de mi abuelo, guardado en el bolsillo del pecho, el que me regaló la abuela el año pasado, con sus iniciales apenas desvanecidas. Dentro de la tapa, una pequeña foto mía, de unos 10 años, de pie orgullosa junto a mi exhibición de comunicación con abejas, sonriendo de oreja a oreja. Él la llevaba consigo todos los días, había dicho la abuela. Ahora, esa foto está en mi escritorio en el anexo, justo donde la ilumina la luz de la mañana y crea pequeños círculos de brillo sobre mis notas de investigación. Algunos días le hablo. No con palabras, solo en silencio. Cuando un experimento falla, cuando un niño del programa gana una beca, cuando recuerdo lo cerca que estuve de creer que no importaba. Él nunca me dejó desaparecer. No realmente. Y ahora entiendo por qué. El legado no es un monumento. Es un mapa. Uno construido con decisiones, amabilidad y pequeños anclajes que alguien dejó atrás para que otros puedan seguir cuando el mundo intenta borrarlos. Hoy en día, la abuela vive en un departamento pequeño conectado a mi casa en el pueblo. Ahora está más lenta, más olvidadiza, pero aún más lista que cualquiera que conozco cuando importa. Tomamos café cada mañana en la sala de sol. Ella me cuenta historias sobre el abuelo que nunca había escuchado. Como una vez plantó un árbol solo para proponerle matrimonio. Como creía que la tierra podía recordar la bondad. Como siempre supo que volvería. Y quizá tenía razón. Quizá tuve que irme para entender qué significaba volver. Algunas noches, camino hasta el rincón más lejano de los campos del anexo, pasando por las pruebas de irrigación solar y los huertos de los niños, hasta el viejo banco de madera que mi abuelo construyó a mano. Desde allí, puedo ver las estrellas. Las reales, no esas que brillan en la oscuridad y que pegué en el techo de mi habitación cuando era niña. Pero todavía me hacen pensar en aquella niña que una vez fui. La que siempre preguntaba por qué, incluso cuando nadie quería responder. La que se negó a callarse. La en la que él creyó. Y en noches como esa, cuando el viento mueve justo en ese momento entre los árboles, juro que puedo escuchar su voz en las hojas. Escribe las cosas que no entienden. Algún día, el mundo lo hará. Y ahora, por fin, lo hace.